Nunca, amigo, nunca pensé que iba a venir a México. Nunca me imaginé. Hasta cuando me dijo un pasaje. No. ¿Tienes mexicano? Hola, Virgilio, en tu propio viaje como artista, ¿cómo fue? Digo, ¿has llegado a ese punto en el que sientes que la gente, la comunidad te ve como artista, que te lleve a asumirte, o que haya pasado algo que te lleve a asumirte, a sentirte a ti como artista? ¿Qué es lo que te empujó, como la inquietud que te llevó a seguir pues, pintando y eso, ¿no? Ok, pues eso es increíble porque cuando yo tenía mis 5 años, la labor que hacía mi padre, él estudió artes plásticas, inclusive él tomó clases con Toledo y todo, pero nunca se enfocó en el arte, ¿no? A él le apasiona. Mi abuelo, por lo que sé también, en su época de profesor rural, les enseñaban desde a pintar, cortar el cabello, barrer, etcétera. Una eminencia. Entonces, con esa información, mi papá se enfocó en las tardes a llevar a mis 2 hermanos mayores a pintar. Hay una especie de estudio que estaba en la casa. Y entonces creo que a mí me salpicaba esa información. Y entonces, sí, muy pequeño empecé, pues igual, a dibujar que a don Benito Juárez y, ¿no? A Miguel Hidalgo en la escuela y todo. Y mis amigos luego se acercaban y, oye, ¿me ayudas a dibujar y todo? Y como yo era tartamudo, bueno, a veces hasta la fecha tartamudeaba, pero cabrón, o sea, cañón, o sea, mi forma de expresarme no era oral, ¿no? Para nada, o bueno, hablada más bien. Entonces, mi única forma en un tiempo para comunicar algo, y inclusive a mí mismo por muchos años, fue el dibujo y la pintura. Eso me hacía como encontrarme desde chiquito conmigo mismo. Y es que era muy introvertido, no tenía amigos. Es más, hablar así enfrente o algo así, me ponía a sudar así, terrible, hablarle a las niñas. Sí, no era. No había forma de que yo dijera un hola, ¿no? A veces. Entonces, ya cuando pude yo acercarme a artistas urbanos, que fue lo que me hizo como que exhalar un poco todo eso que quería decir, surgió. Y me encontré en la vida con artistas del graffiti monumentales. Tuve esa fortuna de ver la soltura y, bueno, era de forma ilegal en muchas ocasiones y pinté muchas fachadas, pero era emocionante, era vivir. Y entonces, pues ya platiqué que me fui al Consejo de Tutela, aparecí en el periódico y empecé como una especie de rebeldía. Y bueno, aún así, como que siempre en mí estaba solucionando imágenes en la cabeza, no sé, imaginando cosas. Siempre soy muy imaginativo. Y creo que por la falta de expresión hablada, imaginaba yo cosas. Todo el tiempo estaba yo pensando cómo podría expresar o cómo podría realizar algo si no podía hablar por la tartamudez. Entonces eso me hizo estar imaginando siempre, todo el tiempo imaginando. Entonces como a los 12 años o 13 empecé a buscar ya las exposiciones aquí en Oaxaca. Entonces aún eran exposiciones donde te tocaba tu vinito, ¿no? Un canapé muy lindo. Y vi obra desde Goya aquí en Oaxaca, Rembrandt, que me fascinó. Y entonces empecé otra búsqueda.
No como ahora que un mezcal nos lo peleamos entre 500 personas, ¿no? En una exposición. Y unos cacahuates, ¿no? No, no es cierto, no, es con respeto, con respeto. Y entonces, esa búsqueda me llevó justamente hace un mes y medio a recordar cuando salí yo con mi papá al centro y veíamos, por ejemplo, a este artista que utilizaba así como tapaderas, platos, eso, y aerosol para hacer paisajes, para hacer planetas y todo. Se me hacía, aquí le echan fuego para que seque. A mí se me hacía una forma de vida de ensueño. Y decía, yo quiero ser así, yo quiero. O sea, está como ese meme de lo único que quiero hacer es sentarme con él y fumarme un cigarro o algo así, ¿no? Entonces yo quería ser así, yo quería, ¿no? Así como, pero ¿qué tengo que hacer? No sabía. Para empezar, pues a esa edad aún tartamudeaba y no me podía comunicar con personas, era complejísimo. Creo que hasta los 16, 17 o hasta los 20 y tantos tal vez tartamudeaba cañón. Entonces, hace poco me di cuenta que quizás justo gozo de esa forma de convivencia con artistas. Hoy en día, pues antes yo veía a los escritores y decía que quisiera hablar con uno de ellos, o a los cinefotógrafos o fotógrafos, a los bailarines, a los pintores, y ahora, sin darme cuenta, son mis amistades, son mis amigos, y para mí es fascinante, fascinante. No sé si yo creo que sí me considero un pintor. Me cuesta un poco explicar la obra que hago, pero pienso que en eso estoy, ¿no? Sigo en a lo mejor en un papel en blanco y un lápiz, sigo en esa búsqueda, totalmente diario, día a día. Y pues ya es, ¿cómo se dice? Ya es como respirar. La música, el cine y todo ya es parte de mi día a día y es de poca madre. Neta, lo festejo. Sobre eso, pues está interesante, güey, que tu acercamiento al arte haya sido por este pedo, que haya tenido que ver con este impedimento que tenías para hablar, ¿no? Porque realmente a mí es una de las cosas que, bueno, siento que son una de las mayores virtudes de la labor creativa, o arte, si se quiere llamar así, pues poder, es casi a veces como una especie de poder, como una especie de magia, porque puedes transmitir una emoción, ¿no? Algo que tal vez tú sientes, no exactamente una idea así lógica, sino una emoción, ¿no? Como pues, tristeza o alegría o algo más, un poco más complejo, más rebuscado, sin tener que explicarlo, lo cual a mucha gente no es muy coherente, no es muy elocuente para poder poner en palabras lo que sentimos, ¿no? O sea, es difícil, güey. Creo que la mayoría de las personas tenemos un nivel más o menos de un manejo básico del lenguaje, pero muchas veces cuando queremos expresar algunos sentimientos, emociones que tenemos, a veces yo me he topado con que, verga, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama esta madre que estoy sintiendo, no? Y a veces son palabras y conceptos medio complejos y eso, güey, ¿no? Entonces creo que no cualquiera puede expresarse con palabras, ¿no? Como parecería que sería lo más fácil. Pero con un impedimento así, ¿no? Del habla, realmente físico, como la tartamudez. En ese caso tiene aún más sentido que te voltees hacia el arte, ¿no? Tratando de expresarte de una manera más directa, de una manera diferente, ya que el lenguaje es más, obviamente para ti es un pedo, ¿no? Una persona que tiene alguno de esos problemas. Y en ese sentido el arte, pues el pedo creativo sí se me hace eso bien chido, ¿no? Que puedas, si lo haces bien, si logras plasmar lo que tú estás sintiendo en una obra,
cuando alguien más escucha eso o ve eso o siente eso, puede sentir pues más o menos lo mismo o algo muy parecido a lo que tú estabas sintiendo cuando te dio por crear esa cosa, ¿no? Y eso es raro, o sea, es como un manejo casi como que de energía, sí, algo así como medio de brujo, como de magia, ¿no? En general, ¿no? Y para, pues, si alguien que tenga problemas para hablar, ¿no? Para comunicarse normalmente, entonces, creo que todos los tenemos, pero añadirle a eso, ¿no? Un pedo como la tartamudez, pues sí, es como... Se me hace una historia chida, particular, una buena manera como... emotiva, de una buena razón emocional para invertirte en el arte, ¿no? Algo me dice que tal vez, ahora que ya no tienes ese pedo, tal vez has perdido un poco de empuje en tu afán de expresarte creativamente. Era esto. ¿Qué dirías al respecto? Mira, si te soy sincero, yo creo que sí. O más bien, bueno, para mí el arte sí es una salvación completamente en muchos sentidos. Y no sé, la particularidad de tartamudear, sí siento que me hacía diferente. En muchas ocasiones muchos amigos me decían, por hacerme sentir mejor es, güey, pero es que tú eres diferente a todos, eso está chido, güey, eso te distingue, ¿no? Pero si lo empecé a manejar, fue a partir de que empecé a colaborar en cine. Creo que me encanta la idea de poder combinar cinematografía con pintura. Eso es, bueno, chido. Entonces, en el cine sí como que me dio este chance de enfrentarme a muchas personas, de poder, ¿cómo se puede decir? Hasta que estás con un poco de ego, tal vez, pinche ego. Pero sí era como hablar y poderme comunicar, y cuando vi fue así como una especie de cortocircuito. Pero sí me enamoré tanto del cine que me provocó bloqueo pictórico. O sea, pinto muy poco. Bueno, jamás he dirigido una película, aspiro a eso. Pero sí, yo creo que ahorita estoy más en una etapa de pintura. Pero sí, sigo con una especie de bloqueo, pero pienso que si no es por tartamudear, más bien yo creo que es hueva y sí, desidia, falta de disciplina, pero pues lo elaboraré y aquí igual y venimos y hacemos la invitación a la exposición. Chido. A mí, güey, la neta, siendo bien honesto, güey. Bueno, y como tú mismo lo decías ahorita, de lo que te conozco me da la impresión de que, no sé, otra cosa que he llegado a pensar sobre el arte o la labor creativa, incluso creo que alguna vez vi una entrevista, creo que con David Bowie, que decía que su opinión era que para ser artista tienes que tener algún tipo de como de problema social, o sea, como alguna algún pedo, algún trauma, básicamente. No me acuerdo cómo en qué frase exactamente utilizó, ¿no? Pero, pues sí, básicamente una incapacidad social, y se refería a eso, a problemas, ¿no? Como emocionales y eso, psicológicos. Tienes que estar medio torturado, tienes que tener problemas y que no puedes expresar de la manera normal porque sientes que la gente no te entiende, ¿no? Entonces tienes que crear algo. Y él decía, bueno, es que es extraordinario que una persona decida irse por una vía tan rebuscada para expresarse, ¿no? O sea, que decida hacer todos estos malabares para poner una idea al frente, ¿no? Y enfrente de un montón de gente, en lugar de solo pues hablar con alguien y decirle, güey, pues me siento así y así y así, ¿no? Entonces, y eso lo he visto, ¿no? Con artistas, conmigo mismo. Yo cuando he querido, he sentido esa inspiración, esa motivación para hacer arte o crear cosas,
darle a la labor creativa, muchas veces lo que quiero es reconocimiento, que la gente me vea y me entienda, ¿no? Me escuche, a veces me siento incomprendido y me siento aislado y solo y digo, ¿qué pedo? Entonces recurro a ello como una manera en la que la gente me va a poner atención, me va a escuchar y tal vez me comprenda y tal vez me acepte, ¿no? Me diga, bueno, este güey no está tan pendejo. O sea, todo lo que está sintiendo, verlo reflejado. También otras personas pueden sentirse tocadas por eso, ¿no? Por esas emociones. Y pueden reconocer eso en la obra que yo hago, es a lo que normalmente le tiro. Pero es un pedo, ¿no? Y es una labor, pues, no siempre muy disfrutable para mí hacer arte. O sea, es como que cosa de descomponerte a ti mismo y analizarte y ver por qué quieres decir eso y de esa manera, ¿no? Lo cual te pone de frente a tus motivaciones. Es, bueno, pues solo quiero llamar la atención o qué pasa, ¿no? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Es por dinero? Últimamente también no lo puedes dejar de fuera porque está el dinero ahí. Últimamente creo que rara vez alguien hace arte si no le va a sacar unos pesos, ¿no? Que yo creo que pues, está mal porque pues, deberías de querer hacer arte solo para comunicarte, ¿no? Idealmente creo que era así, o sea, creo que era la función inicial del arte, güey, comunicación, ¿no? Pero el dinero ya hoy en día es muy difícil sacarle esa parte del dinero a cualquier empresa artística, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que yo a ti nunca te he visto así tan acomplejado, ¿no? O sea, siento que eres una persona más alegre, güey, o sea, como que siento que tú, de hecho hasta podría decir que a veces las personas que no son artistas tal vez tienen un mejor control de sus emociones y de sus expresiones y de sus relaciones con otras personas. O sea, de hecho están mejor, güey, ¿no? Son más funcionales, güey, socialmente, güey. Por eso no tienen esta inquietud de tener que crear todo este desmadre para comunicarse, porque se pueden comunicar sin pedos con la gente, güey. Yo siento que tú eres así, güey, tienes esa más habilidad de comunicarte y de gozar a la gente. Y lo que sí veo es que como que te gusta un chingo ese pedo del mundo de la inspiración, de la creatividad, del arte, de la bohemia y eso, ¿no? Siento yo que te veo así que tu ideal sería, tu estado ideal sería tener un chingo de dinero y como mecenas, ¿no? Darle, pues ayudar así a artistas pues, que están batallando, de los que están abajo, que tengas así tu casota y ahí tengas a gente viviendo y creando sin pedos y eso, ¿no? Te veo más así, güey, que como un güey que esté ahí, puta, a ver, ¿cómo voy a expresar esto? Y así, ¿no? Vámonos. Eso sí, una vez que pude hablar bien con otras personas, valió madres, porque sí saqué todo. O sea, sobrio y alcoholizado. Sí. Entonces, sí, es verdad, me desinhibí, y pues me valió madres, ¿no? Me encanta, sí, ahora me encanta comunicarme, me encanta estar haciendo la de jamón, me encanta. Siento que en muchas ocasiones a veces no controlo lo que digo y puedo ser un verdadero troglodita y me manden al carajo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que sí, soy quien soy, punto. Sí, eso está poca madre. Y bueno, pues así como soy, así pinto también. Pero sí. Yo no me dedico a la pintura 100%, me encantaría, pero sí intento estar en comunicación, ¿no? Con bastantísimos creadores, escucharlos es fundamental, ver colores y todo. Sí, pues es eso. Sí, en eso me convertí en un valemadrista, creo, demasiado, me exageré. ¿Sabes? ¿Y tú cómo ves, Rafa? ¿Qué opinas de esto? Creo que era disfuncional, o sea, que los artistas, es lo que decía Bowie, ¿no? Que los artistas probablemente tienen alguna disfuncionalidad, sobre todo social, ¿no? Para relacionarse con otras personas y por eso es que eligen el arte para, pues, como tratar de, como avenida alternativa para eso, ¿no? Para comunicarse y relacionarse. Bueno, creo que con respecto a lo que dices, que decía Bowie, a mí me gusta mucho Bowie, era un artista fascinante, el camaleón, como le decían.
Creo que en cierto modo sí tiene razón en lo que dice. No necesariamente tener una disfuncionalidad en la comunicación, pienso yo. Sí pienso que hay cosas que te marcan la vida y que te llevan por un camino, ¿no? También depende de las personalidades de cada persona. Yo siempre fui una persona, por ejemplo, muy tranquila. Bueno, en el núcleo familiar siempre tuvimos un padre muy aprensivo, que siempre nos estuvo, en vez de darnos cosas que hacer, nos mandaba cosas que hacer a la fuerza, ¿no? Como por ejemplo, no sé, leer un libro en la escuela, para él era como que si no lo leías eras el peor hijo de todos, ¿no? Entonces, siempre sentí que todas las cosas eran una obligación. Sentí que todo era una obligación, que estudiar era obligación, leer era obligación, y después trabajar era una obligación. Entonces, sí, por eso digo, no sé si lo dije en la parte anterior que estuve hablando también, que es como llegar a esa libertad, ¿no? Llegar al arte. Muchas veces la gente te pregunta qué es el arte para ti, o en este caso para mí, ¿no? Tú escuchas a los demás artistas y dicen, no, el arte es libertad. ¿Pero libertad de qué? Libertad de expresión, libertad de pintar, libertad de hacer una escultura. Bueno, sí tiene todas esas connotaciones, pero para mí especialmente es una libertad de poder ser lo que yo quiera hacer, ¿no? Y liberarme de todas estas obligaciones que tenía anteriormente, voy a decir en mi anterior vida, ¿no? Pero siempre fue así, siempre me sentí obligado a muchas cosas y el arte fue como una liberación en ese sentido, de poder expresar lo que yo quería expresar y poder llevar la vida que yo quiero elegir, sin tapujos, poder ser quien yo quiera ser, sin que nadie te esté restringiendo, ¿no? Y claro, y a eso también creo que apunta un poco lo que decía Bowie y lo que preguntabas tú, ¿no? Que los artistas siempre tienen algo ahí dentro suyo que necesitan sacarlo, ¿no? De alguna u otra manera. Y sí creo que para mí el arte fue eso, fue no solo la libertad de poder pintar o de expresar a través de la pintura o como sea, ¿no? Sino también escapar de toda esta rueda económica, no es la palabra, esta rueda que te lleva, ¿no? Que te lleva a lo que te dice qué sé yo, desde que naces, ¿no? Que tienes que ir a la escuela, que después tienes que estudiar en la universidad, que después tienes que casarte, tener hijos, un carro, tener un departamento, una casa y todo ese tipo de cosas que realmente hoy en día, sobre todo hoy en día, a veces son una gran mentira. Y con esto, con el arte, yo puedo ser quien yo quiera ser sin que nadie me cuestione, sin que nadie me diga, oye, tú lo estás haciendo mal, porque en realidad no hay arte bueno ni arte malo. Es solamente una expresión, algo que uno quiere hacer y expresarse de esa manera. Y sí, encuentro un poco de razón lo que decía Bowie. ¿Dirías que en esta libertad que te ofrece expresarte a través del arte, la relacionarías con rebeldía ante algo, ante algún sistema o algo así, o solo es una libertad genérica? También podría, justamente también lo tenía en la punta de mi lengua, no lo dije, pero sí es una rebeldía de rebelarse contra todos estos poderes, como lo dije en la conversación anterior que tuvimos, a rebelarse contra estos poderes fácticos, ¿no? Contra todo lo que quiere que haga lo que ellos quieren que hagas, ¿no? Que seas una ovejita más del rebaño, ¿no? Y que sigas atrás de la Coca-Cola, atrás del programa de televisión, de las redes sociales también. Y al contrario, uno hace todo lo contrario. Yo hago todo lo contrario que te exige la sociedad, ¿no?
que te dicen que no te tatúes, me tatúo, que te dicen que no puedes fumar marihuana, fumo marihuana. ¿No? Es como hacer todo lo contrario. Y eso me divierte mucho, me río mucho, ¿no? Porque la paso muy bien y la gente se siente identificada con eso, porque tal vez están dentro de ese círculo que decía yo, ¿no? De trabajar, llegar a su casa, comer algo, dormir, trabajar, llegar a su casa, comer algo. Las cosas. Y no cuestionan nada. Entonces ven un reflejo en uno y claro, y dicen, oye, mira, Rafa Andrés es un artista que pinta de tal manera o hace tal cosa, es como raro, no sé. En realidad no soy raro, solamente quiero hacer mi vida y bueno, y si eso va en contra de lo que te pide la sociedad, bueno, yo voy a hacerlo así y así es como me gusta llevar la vida. Claro, creo que sí, ¿no? La gente rebelde, independientemente de lo que haga, arte o solo tonterías y eso, pues creo que más bien la mayoría de la gente que no es así, que trabajan en oficinas y tienen vidas un poquito pues más marcadas por el sistema y están medio atrapadas en cierta rutina, ¿no? Pues al final de cuentas están atrapadas en esa rutina y eso los vuelve, o nos vuelve cuando nos metemos en esa rutina hasta cierto punto robóticos, ¿no? Perdemos un poco de agencia, de individualismo, de pues, nuestra propia capacidad para generar ideas originales y así, ¿no? Y creo que por lo mismo todos ellos, aunque pues están ahí trabados en ese sistema, lo están porque pues muchas veces lo necesitan o creen que lo necesitan solo pues, para sobrevivir, para pagar cuentas y eso. Pero no es de que estén felices en eso, ¿no? Creo que por debajo de su superficie hay toda esta misma locura, güey, ¿no? Que lleva a los artistas y a los rebeldes a... Ellos son los pocos que de hecho sí rompen con eso y le dan rienda suelta a esa locura, ¿no? Digo, locura, entre comillas, simplemente es lo que está fuera del sistema, no significa que realmente sea loco. Yo creo que de hecho muchas de esas cosas pues, son normales y el sistema cada vez nos ha ido reprimiendo cada vez más a nosotros mismos, censurarnos, ¿no? Y no expresarnos de manera tan sincera, porque nos da pena o nos da miedo que nos rechacen, ¿no? Nos juzguen y así. Pero sí creo que mucha de esa gente pues, o sea, también tiene toda esa madre, ¿no? Esas ganas de hacer cosas locas y diferentes y salir de esa monotonía, ¿no? Y cuando ven a artistas y a gente que está haciendo este pedo creativo, pues es una motivación, ¿no? Es echarle un poquito de leña a ese fueguito que tienen adentro, pues sí, ¿no? Yo intento un poco echarle más leña para que también se pongan rebeldes. Muy chido. Y sí, es divertido, ¿no? O sea, probar esos límites del sistema, ir contra esas madres que la sociedad muchas veces es muy seriamente te dice, no, eso no se puede, eso está mal y eso, pero a veces cuando los rompes, pues realmente no pasa nada. O sea, hay gente que te puede juzgar y cosas así, ¿no? Pero ya viene de ellos mismos, no es que sea algo que inherentemente sea así, ¿no? Que tengas que ser juzgado, que esté mal, que sea ridículo o estúpido lo que estás haciendo, ¿no? O que no tenga valor, ¿no? Entonces, sí, eso lo entiendo, me gusta a mí también como que picar el sistema, ¿no? Porque yo siento que el mismo sistema no es tan serio, los mismos güeyes que lo dominan solo nos hacen pensar que es serio, ¿no? Para que lo respetemos y mantengamos ese orden y así, pero cuando empiezas a cuestionar y sí, como que a aventar confeti y hacerle ruido a eso, pues suelen pasar cosas interesantes, ¿no? Porque es algo que mucha gente comparte, yo creo. ¿Tienes alguna opinión respecto a eso? A la rebeldía del arte, a jugar con los límites. Sí. La verdad es que desde hace muchísimo tiempo como que me planteé siempre, pues sí, intentar joder al sistema, ¿no? Hay películas que nos enseñan, ¿no? Híjole, me encantaría hacer algo tipo Fight Club,
qué será, si no, siempre me he imaginado a lo mejor estallar oficinas de gobierno y cosas así, chingón, pero bueno, siendo realista, Ponerles bombas. ponerles tomas y todo, ¿no? Hacer Yo también, yo cuando vi esa movie también quise hacer lo mismo. sí, o sea, es poca madre. Y como yo lo decía, ¿no? Sí creo que está en mi origen genético, por lo que sé, mi bisabuelo estuvo un poco en la guerra revolucionaria, mi abuelo al ser un profesor rural, pues se enfrentaba, ¿no? Como a a persecuciones, ¿no? Porque pues los hacían ver como verdaderos anticristos también inclusive, ¿no? Y pues vi a mi papá, no vi a mi mamá. Mi mamá es muy antisistema, hijo. Sí, 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 no, de hecho, yo soy un cobarde al lado de mis padres, ¿no? De mis padres, de mis hermanas. Aquí en Oaxaca estuvo un movimiento llamado 2006, ¿no? Entonces, toda mi familia acudía a defender al pueblo. Y yo era el que estaba ahí en el parque viéndolos desde una perspectiva con mi novia, ¿no? De lejitos. Entonces, intento ser un poco así, aprender un poco, pero mi pintura no creo que sea tan antisistema. Yo creo que mi ideología un poco sí, o sea, jamás he utilizado como algo del gobierno, ¿no? Como una beca o algo así, porque siento que esas madres te someten y después ya si quieres algo a través de un fondo económico en México, te piden de repente hasta la autoría, o el beneficio de el derecho de autor y cosas así. A mí me parece monstruoso. Entonces, para mí sí que chinga su madre el sistema, pero creo que aún no tengo esa inteligencia para poder hacerlo de una forma elocuente y una forma categórica. O sea, creo que podría ser un simple vulgar aventando una piedra, ¿no? Pero sí, o sea, intento escuchar a los líderes en luchas sociales y todo, y aprender un poco. Pero sí estoy en pañales, en pañales, en pañales. Y yo creo que el arte sí es completamente de resistencia, es como una labor muy loable para poder tener discurso, ¿no? Pero sí, desde lo personal me falta muchísimo, muchísimo para llegar a decir que mi obra es a lo mejor antisistema, me encantaría. Pero pues seguiré a ver Fight Club, ¿no? No sé, ojalá, espero algún día, algún día. Ah, sí, está